Buenas chicos y chicas, ¿cómo andan? Bueno, seguimos con los ejercicios de dinámica, ¿sí? Como lo habíamos visto la otra vez en las clases de Zoom, habíamos arrancado con lo que era plano inclinado, ¿sí? Ya habíamos visto todo lo que era plano horizontal, que acá bien les estoy mostrando algunos ejercicios o algunos ejemplos en el cual están todas las fuerzas representadas, ¿sí? En lo que sería en un plano horizontal. Un plano horizontal es cuando las fuerzas, ¿sí? Los objetos, las fuerzas que aplicamos en ellos, ¿sí? Se mueven tanto en los ejes cartesianos, en el eje Y, acuérdense, el eje vertical y el eje X. Por ejemplo, acá el muchacho que intenta mover un mueble, ¿sí? Tendríamos que representar todas las fuerzas que se encuentran en ese mueble, ¿sí? Representando en el eje Y, en el eje vertical y en el eje X. En el eje Y vamos a ver que se va a encontrar la primera fuerza que se encuentra en todo cuerpo que contiene masa, es la fuerza peso, ¿sí? Y como bien decía la tercera ley de Newton, ¿sí? El principio de acción y reacción, toda fuerza en el universo no se encuentra sola, sino se encuentra acompañada de una reacción. Si yo aplico una acción, hay una reacción. Por ejemplo, yo aplico el peso, en este caso, en el plano horizontal, sí va a haber una reacción a esta, ¿sí? Que es la reacción de la superficie. Acuérdense que la reacción de la superficie tiene que ver con la normal. Por ejemplo, la superficie me refiero acá en este caso donde está apoyado el mueble. El mueble está apoyado en el piso, ¿sí? El piso tiene que hacer, ¿qué reacción tiene que hacer? Una fuerza para soportar lo que es el peso del mueble. A esa fuerza se le va a llamar normal. Esa fuerza obviamente va a ser perpendicular a lo que es el peso. ¿Por qué va a ser perpendicular? Porque cuando lo sostiene, ¿sí? El piso de ese mueble lo sostiene haciendo una fuerza hacia arriba, ¿sí? Es por eso que las fuerzas están equilibradas en este sentido. Cuando hablo de equilibrada estoy hablando de que el mueble no se está cayendo ni se está levantando, entonces en el plano, en el eje Y, ¿no? En el eje vertical. Y ahí podríamos decir que tanto la normal, que es la reacción a la superficie, ¿sí? Que acá lo marcamos en el eje Y hacia arriba, ¿sí? Como el peso con el vector con la flecha hacia abajo son iguales. Son iguales en el sentido que tienen el mismo valor. Es por eso que no se mueven. Cuando se mueven, obviamente la fuerza va a tener un valor a 0 newton, ¿sí? O kilogramos fuerza. Y también representamos la fuerza en el eje X, que es la fuerza que aplica el muchacho, sería la fuerza neta, en este caso hacia el lado izquierdo. Y contraria a esta, como no se encuentra una fuerza sola en el universo, contraria a esta, la reacción a esta sería la fuerza de roce. Acuérdense que la fuerza de roce tenía que ver con la fuerza contraria, en este caso al movimiento, ¿sí? Que tiene que ver con mu y con la normal, ¿sí? Que esto impedía que todo cuerpo se deslice libremente en la superficie. Acuérdense, si no existiera la fuerza de roce, nosotros ni siquiera no podríamos caminar en el piso porque nos resbalaríamos. La fuerza de roce lo que hace, sostiene los cuerpos como para que no se muevan del todo libre. Por ejemplo, un placar lleno de ropa, nos habrá pasado alguna vez. Al empujar es mucho más fácil sacándole la ropa. ¿Por qué? Porque tiene menor fuerza hacia abajo, menor peso. O sea, es decir, entonces tiene menor normal, porque la normal es lo que sostiene en este caso en el plano horizontal el peso, entonces se nos hace más fácil deslizar. Y ahí tiene que ver con la fuerza de roce. A menor normal, ¿sí? Acuérdense la ecuación de fuerza de roce que es mu por la normal. La menor normal va a ser menor la fuerza de roce. Y mu, acuérdense que tiene que ver con el coeficiente. Acuérdense que yo había dicho que el coeficiente de roce tiene que ver con la propiedad natural de los cuerpos en contacto. En este caso el mueble puede ser madera, pero este mueble sería distinto si este mueble lo empujáramos o lo trataríamos de empujar en una superficie o en un piso de cerámica a si lo ponemos en una pista de hielo. ¿Qué pasaría? Que en la cerámica obviamente va a costar mucho más empujarlo, ¿sí? a este mueble, y en cambio en la pista de aprendizaje, si aplicamos una pequeña fuerza, ya se va a mover tranquilamente. Y esto tiene que ver con el coeficiente de roce. En el hielo, ¿sí? La propiedad natural entre el hielo y las patas del mueble, que es de madera, supongamos, ¿sí? El coeficiente de roce va a ser muy chiquito. En cambio, la madera con la cerámica, la propiedad natural entre ellos dos, ¿sí? Va a ser mucho más rugosa y por eso se dificulta moverlo. Bueno, sigamos a la segunda parte, al segundo gráfico. Acá tenemos una maceta, ¿sí? Que está colgada, ¿sí? De un gancho, una maceta con una planta, ¿no? Bueno, si yo dijera, vamos a hacer representar todas las fuerzas que se encuentran en el eje Y y en el eje X, vamos a marcar. Vamos a ver que directamente en el eje X no hay ninguna fuerza porque no hay nadie que esté empujando, no hay ninguna fuerza que esté moviendo de costado
La maceta, entonces las fuerzas en el eje X sería igual a 0, porque no habría ninguna en este caso. Pero sí habría en el eje Y dos fuerzas. Una sería la fuerza peso, ¿sí? Porque la maceta, como todo cuerpo que contiene masa, tiene un peso porque tiende el cuerpo a ser atraído por la gravedad, hacia caer hacia abajo. Y la reacción a esta, o sea, para que esté suspendida en el aire, hay una fuerza-tensión, ¿sí? Que esta T representa la fuerza-tensión, que representa la fuerza que está sosteniendo la maceta colgando. Acá las fuerzas estarían equilibradas, ¿por qué? Porque la maceta no se está ni cayendo ni levantando, entonces pasaría lo mismo que acá, ¿sí? Como en el mueble, ¿sí? No hay movimiento, entonces las fuerzas serían igual a 0. Bueno, acá tenemos otra forma de representar las fuerzas, otro caso. Otro problema tendremos acá, por ejemplo, un muchacho que está levantando una maleta. Y bueno, diríamos, vamos a representar todas las fuerzas que se encuentran en el eje Y, en el eje X de este ejercicio, de este muchacho que está haciendo. Bueno, si representamos las fuerzas, vamos a ver que otra vez en el eje X no hay fuerza porque el muchacho no se está moviendo hacia un costado, ¿sí? No hay nadie que le está empujando hacia un costado, entonces las fuerzas en X sería igual a 0. Pero sí las fuerzas se encontrarían en el eje Y, en el eje vertical, parecido acá. ¿Cuál es la diferencia? Que acá hay una tensión, acuérdense que tensión es una fuerza representada a través de una soga. En cambio acá no hay ni una soga, solamente están los brazos del muchacho. Entonces la fuerza que aplica el muchacho es igual en este caso a la fuerza de peso. ¿Por qué? Porque el muchacho está levantando, o sea, levantó mejor dicho una una maleta. Y esa maleta obviamente tiene un peso porque tiene masa y es dirigida hacia abajo. Y el muchacho por lo que vos está estático, entonces estamos diciendo que si el muchacho, si la maceta pesa 2 kilogramos fuerza, el muchacho ¿cuánto está haciendo para sostener esa maleta? 2 kilogramos fuerza también. ¿Sí? Entonces se puede decir que si está quieto no hay movimiento, las fuerzas están equilibradas. Se quiere decir que la maceta no se está ni levantando ni cayendo, al igual que acá también, y al igual que acá, ¿sí? En estos tres casos coincide que el movimiento en el eje Y no hay movimiento, sino son iguales a 0, pero hay otros ejercicios en el cual, como habíamos dicho la otra vez en clase Zoom, en el cual puede haber movimiento en el eje Y, por ejemplo, si algo se está cayendo, ¿sí? Pero bueno, ese no es un caso en el cual, un ejercicio en el cual lo vamos a ver más adelante.